¿Qué tal? Nada, aquí estaba leyendo un poquito una nueva enciclopedia XXL que me he comprado, porque bueno, me he aficionado a leer, porque con esta pedazo de enciclopedia, acá, la Technical Viper de Juan Lebrón el Lobo para este 2025, cualquiera se queda un rato a mirarla lo bonita que es. Así que quédate que empezamos ya. Y ahora vamos a comenzar y no te preocupes porque no te voy a vender ninguna enciclopedia ni ningún ladrillo, simplemente que esto es el packaging de la nueva Technical Viper de Juan Lebrón para este 2025. Mira qué preciosidad aquí con los cordones a juego, intercambiables también. Y bueno, vamos con ella. Voy a sacar con excesivo cuidado de este envoltorio que venía. Y bueno, ahora sí que la tenemos en nuestras manos para contaros acerca de ella. Comenzamos con las características técnicas de esta pala. Como podemos ver, un molde que recuerda muchísimo a la 2019-2020 también del Lobo. Tenemos carbono 3K en la superficie y un núcleo de Black X EVA, lo que nos deja un tacto bastante seco y duro. Esperemos que esta sí que la podamos ver en las manos del Lobo, porque creo que se ha hecho a su imagen y semejanza. Podemos ver un rugoso 3D en la superficie de la pala también para añadir ese puntito de extra a los efectos. Contamos con un patrón y tamaños diferentes de los agujeros y un patrón de taladrado algo diferente para poder agrandar el punto dulce de la pala. Un punto dulce, al igual que el balance, se encuentra situado en la parte superior de la pala. También acompaña todo esto una forma de diamante, así que esta Technical Viper sin duda para un jugador avanzado, porque estamos hablando de una pala que no es fácil de llevar para cualquiera, es una gran opción. Una pintura, como el mismo Juan Lebrón decía cuando presentó esta pala en el Premier Padel de Milán, que puede que sea algo más reactiva. Hemos pasado de un carbón al descubierto y una pala algo más oscura a unos colores mucho más claros, mucho más blancos y también pues con una estética pues que es inevitable decir que es muy bonita. Como comentaba, el puente 2019 muy similar, pero contamos con Dynamic Stability, lo que va a reducir las vibraciones y aumentar la rigidez de la pala. Contamos también con Smart Bat Cap, por eso podemos ver cuando hemos sacado la pala que tenemos los dos cordones aparte, porque se pueden intercambiar con esta pequeña varita de metal para poder ponerlos y quitarlos con facilidad, también para personalizarlos, higiene, bueno, un punto más de personalización a la pala. Bueno, por último comentar que aparte del tema de estética, de los colores blanco y rojo y el rugoso 3D, tiene un acabado brilloso con esta pintura así un poco más fotocromática en el logo de Babolat. Y bueno, una pala que se mueve entre los 370 gramos, arriba abajo unos 10 gramos. Y bueno, según lo que nos aseguran desde Babolat y el propio Juan Lebrón, es una pala algo menos dura que la del año pasado, con potencia y con un poquito más de control. Así que nada, vamos a ver qué tal la vemos en pista, a ver si Sergi nota esa diferencia que comentaba de seguir manteniendo la potencia con un poquito más de control y un poquito menos de dureza. Y a ver qué tal la ve. Ah, ya me querías matar, ¿eh? Directamente. Punto. Ay. La verdad que en fondo de pista buenas sensaciones. A pesar de ser quizás una forma así un poco más pues diamante, una pala cabezona, la verdad que todo lo que es la movilidad, el balance, yo creo que está muy bien repartido. Es una pala que no se me ha hecho incontrolable en defensa. Sí que es verdad que se nota que no es una pala redonda, pero la verdad que el balance para ser una pala cabezona lo noto bastante bien distribuido. Pegó un pelín fuera del punto dulce, penaliza mucho. Fatal. Voy. Bueno, cuando acelero la verdad que va de locos la pala. Voy. No, en el punto dulce la verdad que la pala es increíble, ¿eh? En el momento de acelerar se mueve genial la pala. La verdad que lo que digo, lo que me está sorprendiendo bastante es el balance. Está muy bien repartido y aunque sea una pala cabezona, la verdad que me permite manejarla bastante fácil. Bueno, por arriba un espectáculo, la verdad. Sigo reiterando el tema de lo del punto dulce. Cuando golpeo por el centro de la pala, igual un pelín arriba, porque el punto dulce yo creo que está por esta parte más o menos.
Cuando salgo un poco del marco sí que es verdad que me penaliza un poco, que la bola se me queda un pelín atrapada y noto que la pala es bastante dura. Pero en el punto dulce la verdad que la pala va estupendo y todo lo que es el tema manejabilidad increíble. Sí que es verdad que yo creo que la forma no me penaliza en volea, en la manejabilidad ni en defensa, pero sí que es verdad que en ataque me da un plus la forma cuando acabo de hacer el látigo, que la verdad que me premia bastante en todo lo que es la aceleración de la bola. Así que bueno, arriba en juego aéreo, rulo, bandeja, víbora, increíble. Hay excusa con esta pala, Joder. Bueno, súper bien, lo que se espera de la pala, la verdad. Potencia. Lo que digo, que la manejabilidad de la pala está muy bien, porque como el balance está bien distribuido, yo noto que se mueve bien. Entonces todo para lo que es el gesto del kick, la verdad que no dificulta para nada la movilidad de la pala. Sí que es cierto, pues bueno, lo del punto dulce es mi único, pero si fuese un pelín más grande, estuviese mejor repartido, pues ya le daría un 10 a la pala. Pero bueno, le daría un 8,5. La verdad que los chicos de Baulat han hecho bien volviendo al molde original, el que lleva Juan. Sí que es verdad que yo noto un pelín más blando que de años anteriores con el otro puente, pues manejable, punto dulce un pelín reducido, pero bueno, una pala, todo lo que es el juego aéreo, el remate y tal, pues bueno, una pasada, y en defensa no penaliza. Y una Viper que no va a dejar indiferente a nadie. Veremos si a Juan Lebrón le termina este año en pista, así que nada, os dejamos el perfil para que os podáis suscribir aquí de Zona de Pádel y enteraros de todas las novedades del mundo del pádel, y por aquí otra pedazo de review como es la colección de Adidas 2025, así que sin nada más que decir me despido porque el vídeo se termina aquí.